Sí, ¿qué tal? Este video que traigo el día de hoy va a tratarse de dos posibles fallas que te puedan ocurrir. Bueno, en este caso a mí me ocurrieron dos problemas en autos diferentes. ¿De qué vehículos vamos a hablar? De la línea Volkswagen, las carrocerías MK6, modelos del año 2010 al año 2015. O sea, menciono porque esos modelos traen ese sistema. Así es de que recordemos cómo trabaja Volkswagen. Bueno, Volkswagen va a manejar letras distintivas de los motores, como en este caso serían las letras CCC. Aplica para estas submarcas que serían Jetas o Beetles, que serían esas motorizaciones. Muy bien, y los motores serían de 5 cilindros. Entonces, las dos fallas que vamos a mencionar, una tiene que ver respecto a la aceleración, y el otro tiene que ver por alimentaciones, y el otro tiene que ver por un error interno en el cuerpo de la mariposa del acelerador. Muy bien, el controlador que van a utilizar estos vehículos sería, aquí por ejemplo tienen las letras distintivas. Este sería el nivel de desarrollo, el ME 17.5.6.5.6. Ese sería el nivel de desarrollo que aplican ese tipo de controladores. Muy bien, entonces veamos qué ocurrió en este primer caso. Esta sería la computadora del motor, la que acabamos de ver hace un momento. Y estas serían las alimentaciones a la computadora de ese motor. Así es de que si nosotros vemos, aquí va a manejar un fusible que va a ser una corriente directa de batería. El fusible es de 5 amperios, pero también la comparte con el relevador de alimentación principal del sistema, el cual va a tener un número 644. Cuando yo gire la llave y llegue ignición, en ese momento este relevador se activa y va a suministrar 12 voltios por la terminal 3 y 5 de esa unidad de control. Sin embargo, si ahora yo tuviera un problema por el fusible, que de repente se puede dañar porque es un fusible demasiado pequeño, en este caso el fusible estaba dañado, así es que no va a haber positivo de batería y tampoco va a haber voltaje a través de este relevador. Lo que va a ocasionar en ese vehículo es lo siguiente: tú te vas a dar cuenta que cuando gires la llave de off a on y le des marcha, vas a notar que la luz del check y la luz del EPC van a estar destellando. Otro punto que vas a darte cuenta es que no accesa tu equipo de diagnóstico. Por lo que hay ocasiones que alguien puede pensar que lo que no funciona es la computadora del sistema de motor. Y el problema puede estar en el relevador, puede ser en el fusible de los 5 amperios, y que por eso la computadora del sistema de motor no va a poder generarte un acceso con el equipo de diagnóstico, y el cuerpo de la mariposa del acelerador se queda activo. Entonces, por esa razón está generando esta condición. Si ahora tú llegas y desconectas el cuerpo de mariposa o el arnés eléctrico del cuerpo, deja de destellar y ya enciende el auto. Y tú puedes pensar que lo que no funciona es la computadora del motor. Antes de que determines eso, revisa las entradas de corriente y tierra a la unidad de control del motor. Bien. Aquí vamos a tener lo que sería el relevador y a un costado tenemos el fusible. Entonces, puede ser que el fusible se haya dañado o que el relevador en sus salidas, que van a llegar a estos dos cables rojos acá, se haya generado una alta resistencia. Puede ser cualquiera de esas dos condiciones. También hay un fusible entre la salida del relevador y también posiblemente ese fusible se haya averiado. Y por estas dos posibles causas te va a dar esa condición que mencionábamos ahorita, que la luz del check y EPC estarán flashando de forma continua. Esa es la primera condición. Bueno, la segunda falla tiene que ver con el cuerpo de la mariposa del acelerador. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero vamos a identificar que el cuerpo de mariposa, así como está representado acá en esta imagen, tenemos la parte electrónica y la parte mecánica. Estos se sujetan a través de unas grapas. Cuando nosotros conectamos el equipo de diagnóstico, vamos a poder entrar a la computadora de motor, a donde nos muestra la motorización, que es un motor R5. Ahora, ¿cuál es la falla de esta condición? Es que cuando se calienta, va circulando el auto, deja de acelerar, y en ese momento, si nosotros tenemos el equipo y la falla estuviera presente, yo voy a observarla en el campo, en el bloque de valores 062, y voy a observar 4 campos. El campo 1 y 2 me muestran datos relacionados al sensor de la mariposa del acelerador. El campo 3 y 4 tienen que ver con el pedal.
Así es que si observamos los dos primeros campos, el porcentaje que tengo en el campo 1 más el porcentaje del campo 2, la sumatoria me daría el 100%. Con esto me indica que los valores de voltaje están dentro de un valor adecuado. En el campo 3 y 4 tienen que ver con el pedal del acelerador. Ahora vamos a notar algo, que en el caso de los voltajes del pedal del acelerador, uno estará al 50 del otro. Es decir, que aquí tengo un 7% y aquí tengo el 14%. Esto es un valor correcto. Esto es sin que yo pise el pedal del acelerador. Si ahora yo piso el pedal del acelerador a fondo, voy a notar cómo estos porcentajes cambiaron. El del campo 1 subió y el del campo 2 bajó. De todas formas, si yo hago la sumatoria, me dará el 100%. En el caso del 3 y 4 también aumentaron los porcentajes. Uno me da casi el 80% y el otro casi el 40%. Entonces, este está al 50% de este. Significa que estos valores son correctos. Así debería de ser. Sin embargo, quedamos que la falla para este vehículo puede ser intermitente o puede ser que se presente de forma permanente. Así es de que ahora lo que nosotros vamos a hacer es, si tengo un código de error relacionado al cuerpo, voy a tener que retirarlo, lo desarmo. Cuando yo desarme, separaré la parte electrónica. Si nosotros vemos, para este tipo de cuerpos de mariposa ya no existen pistas a donde se generen contactos. Todo es por efecto de campo, por lo tanto, no va a haber un desgaste que generalmente se hacían en las primeras generaciones. Pero ahora vamos a tener otro problema que más adelante lo vamos a describir. Este lado sería la parte mecánica, donde vamos a tener el motor, los contactos del motor y unos engranes que son los que accionan para abrir el ángulo de la apertura de la mariposa, ¿sí? Aquí en el caso de este motor, cuando se conecta, en estos puntos puede generarse una temperatura por la conmutación de corriente, lo que provoca una resistencia. Y si genera una resistencia, puede ser que cuando le corras un aprendizaje del cuerpo de la mariposa del acelerador, te diga que no se inició y que hay una falla. Razón, normalmente puede ser por esto. ¿Qué se sugiere que hagas? Lo retires, limpies, y si ves que hay una especie como de un desgaste ya generado por esa temperatura, puedes estañarlo para darle más cuerpo y que genere un buen contacto. ¿Ok? Así es de que vamos a ver cómo funcionaría ese cuerpo de mariposa del acelerador internamente. Así es que vamos a tener 6 cables, vamos a tener la terminal 3 y 5 de la conexión del arnés, a donde viene el control para el motor. La computadora le controla por un positivo y un negativo para poder generar un ángulo de apertura. Y por este lado vamos a tener 4 cables más relacionados a los sensores. Vamos a tener 2 sensores, por lo que hay una línea de 5 voltios que es común para alimentar a las señales de los 2 sensores. Y vamos a tener una tierra que es igual común para las señales. Por lo que voy a tener la señal 1 y la señal número 2. Estas señales, a medida de que yo acelere, recordemos como veíamos hace un momento en un porcentaje, un voltaje sube y un voltaje baja, por lo que se representa en un porcentaje. Así es de que a medida de que yo acelere o desacelere, este movimiento lo estaré notando que se está dando continuamente. Pero quedamos que la falla la hace cuando está caliente o cuando va circulando, pasas a un lugar sinuoso. Así es que en ese momento lo que ocurre o lo que puede ocurrir es que la línea de los 5 voltios se pierde, se puede perder la tierra, y cualquiera de los dos casos que ocurra voy a tener problemas en las señales, porque recordemos que este es el común de los 5 voltios para las señales y este sería el común de tierra para las señales. Así es que esto me va a provocar que ahora se genere un código o se pueda generar un código como el ejemplo que tenemos que me habla que la señal del cuerpo de la mariposa del acelerador hay una señal baja. Obviamente aquí voy a tener una para cada uno de los sensores. Puede ser que si la señal me dice que es baja, mi problema puede ser falta de los 5 voltios. Pero ahora si me dijera la señal es alta, puede ser la ausencia de tierra. Ahora si dice que se perdió una señal, bueno, pues puede ser solo que una señal se haya perdido. ¿Cómo lo monitoreo utilizando el equipo? Recordemos, esto me está dando el código. Si la falla estuviera presente en ese momento, yo voy a observar el mismo campo que veamos hace un momento, que tenemos el bloque 062, y noten que en los campos 1 y 2 ya me mostró un 0%. Esto es porque ahora tengo un error. Los 5 voltios se perdieron o la tierra se perdió. En este caso tengo un código que dice voltaje bajo, por lo tanto lo que se perdieron fueron los 5 voltios. Y aquí tengo un 0%. El pedal no tiene problema, sigue funcionando, pero el error está aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo solucionamos ese problema.
Aquí, aunque yo le pise el acelerador a fondo, este porcentaje puede cambiar, pero aquí sigue el 0%, porque recordemos que para la computadora esta señal no es correcta. Ahora vamos a ver a dónde está el problema para este tipo de sistemas. En la parte negra, que es la parte de la electrónica, yo voy a observar aquí hay unos microalambres que conectan de la tarjeta hacia la parte del conector. Estos microalambres se fracturan las soldaduras, por eso es que cuando vas circulando y pasas un lugar sinuoso, se empiezan a desoldar. Y esto lo puede hacer una de las 4, o inclusive a veces pueden ser las 4. ¿Qué es la sugerencia? Genérale ligera presión a cada uno de los microalambres. El que haya estado desoldado, pues vas a tener que reemplazarlo. Entonces, ese es uno de los problemas que te determinan que tu cuerpo de la mariposa del acelerador no funciona y lo tendrías que reemplazar. Sin embargo, yo te comento, no es necesario que lo reemplaces. Solamente vas a tener que retirar el microalambre y colocarlo por uno nuevo. Así es que de esta manera solucionamos un problema de ese tipo cuando se te presente un código de falla relacionado como el que acabamos de explicar. Estoy seguro que este tip te va a ayudar.